Descubre el misterio de la Cueva de los Ecos, una historia tejida en las sombras de la mitología griega, donde lo inexplorado aguarda con secretos ancestrales y ecos de verdades olvidadas. Sigue los pasos de Casandra y Teo, dos curiosos exploradores que se topan con una antigua cueva oculta en las profundidades de Grecia, un lugar susurrado en leyendas como el refugio de una deidad olvidada. Armados con la luz de la luna y el coraje de los héroes de antaño, se adentran en las entrañas de la tierra para desentrañar los misterios que yacen en su corazón. La cueva, conocida entre los locales como la morada de ecos de un pasado divino, se revela como un laberinto de pasadizos y cámaras ocultas, cada una resonando con voces de una era donde dioses y mortales caminaban juntos. En su búsqueda por descubrir el núcleo del misterio, Casandra y Teo se enfrentarán a pruebas que desafían su entendimiento del mundo y su lugar en el tejido de la mitología. El misterio de la Cueva de los Ecos es una invitación a sumergirse en las profundidades de lo desconocido, a enfrentar los secretos que se ocultan en las sombras y a recordar que algunas respuestas solo se encuentran en el eco de nuestras propias preguntas. ¿Estás listo para adentrarte en la oscuridad en busca de luz, para descubrir lo que la cueva esconde? Sigue a Casandra y Teo en este viaje a través de la noche y sé testigo de la revelación de El misterio de la Cueva de los Ecos. En el corazón de una Grecia donde los mitos palpitan en cada valle y montaña, existe una cueva envuelta en misterio, conocida entre los aldeanos como la Cueva de los Ecos. Según cuentan las leyendas, esta cueva es el último vestigio de una deidad olvidada, un lugar donde el velo entre lo divino y lo mortal es tan delgado que las historias y los secretos antiguos resuenan en sus pasillos como ecos eternos. Casandra, una joven con una insaciable sed de conocimiento y aventura, había oído historias sobre la cueva desde su infancia. Dotada de una inteligencia aguda y una valentía que desafiaba su juventud, soñaba con descubrir los secretos que la cueva guardaba, convencida de que en su interior se escondían respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Teo, por otro lado, era un guerrero con un espíritu tan indomable como el de Casandra, pero con una devoción a los dioses que lo guiaba en cada paso. Amigo de la infancia de Casandra, compartía su pasión por las antiguas leyendas, aunque su enfoque estaba más en honrar el pasado y sus deidades que en desentrañar sus misterios. Juntos decidieron explorar la Cueva de los Ecos, impulsados por una combinación de curiosidad y un anhelo profundo por conectar con el legado de sus ancestros. Lo que comenzó como una expedición en busca de conocimiento, pronto se transformó en un viaje hacia lo desconocido, una travesía que los llevaría a enfrentarse no solo con los enigmas de la cueva, sino también con las verdades sobre ellos mismos y el mundo que los rodeaba. En la noche elegida para su aventura, bajo un cielo estrellado que parecía bendecir su empresa, Casandra y Teo se adentraron en la cueva con la única guía de las antorchas que portaban y el eco de sus propios pasos. A medida que se sumergían más en la oscuridad, comenzaron a percibir los susurros de la cueva, ecos de un tiempo en que los dioses caminaban entre los hombres y las fronteras de lo posible se extendían mucho más allá de lo que los ojos mortales podían ver. El misterio de la Cueva de los Ecos no es solo la historia de una búsqueda,
es una invitación a recordar que en cada rincón de nuestro mundo hay historias esperando ser contadas y que, a veces, es en las profundidades de lo desconocido donde encontramos nuestra propia luz. A medida que avanzaban, los ecos comienzan a tomar forma, no solo como sonidos, sino como visiones fugaces de un pasado remoto. La cueva, actuando como un portal a través del tiempo, les revela escenas de la vida cotidiana de aquellos que alguna vez honraron a la deidad olvidada, mostrando ceremonias y ofrendas realizadas en su honor. Pronto llegan a una vasta cámara subterránea cuyas paredes están cubiertas de antiguos frescos. Estas imágenes cuentan la historia de la deidad a la que la cueva está consagrada, un dios o diosa del eco y la resonancia, cuyo dominio era la comunicación entre los mundos visibles e invisibles. Cassandra, con su conocimiento de los mitos griegos, y Teo, guiado por su fe y su intuición, interpretan los frescos, deduciendo que la cueva era un lugar sagrado donde los mortales buscaban consejo y guía de los dioses a través de los ecos que resonaban en sus pasillos. Su exploración los lleva a descubrir un altar oculto en el corazón de la cámara, sobre el cual yace un antiguo instrumento musical, posiblemente un regalo para la deidad de la cueva. Al examinarlo más de cerca, se dan cuenta de que el instrumento, un tipo de lira, está afinado de tal manera que sus cuerdas pueden resonar con los ecos naturales de la cueva, creando una armonía que podría, teóricamente, abrir un camino de comunicación con el mundo divino. Intrigados y cautivados por la posibilidad de interactuar con lo divino, deciden tocar el instrumento, siguiendo los patrones sugeridos por los frescos. A medida que la música llena la cámara, los ecos responden, intensificándose hasta que la frontera entre el sonido y la visión se difumina. Los ecos del pasado se hacen más claros, revelando no solo la historia del culto a esta deidad olvidada, sino también un mensaje oculto, un enigma que deben resolver para desvelar el misterio de la cueva. Cassandra y Teo comprenden que la clave para desentrañar el misterio yace en su capacidad para escuchar, no solo con los oídos, sino con el corazón y el alma. Al enfrentarse a este desafío, se dan cuenta de que su viaje es más que una búsqueda de conocimiento. Es un rito de paso que los está transformando, acercándolos no solo a los secretos de los antiguos, sino también a una comprensión más profunda de su propia conexión con el universo y lo divino. Guiados por la armonía entre la lira y los ecos de la cueva, los exploradores descubrieron una sección oculta tras el altar, una estrecha entrada que parecía no haber sido transitada en eones. Con la determinación de quienes saben que están a punto de descubrir verdades ancestrales, Cassandra y Teo encendieron nuevas antorchas y se adentraron en el pasaje recién revelado. El camino los llevó a través de un laberinto natural de estalactitas y estalagmitas, cuyas formas caprichosas parecían contar su propia historia milenaria. Finalmente, llegaron a una pequeña cámara que, a diferencia de las anteriores, contenía un único objeto, un espejo de obsidiana, tan pulido y oscuro que parecía absorber la luz de sus antorchas. En este lugar, el eco era diferente, no se trataba de un reflejo del sonido, sino de un eco del alma. Cassandra, al acercarse al espejo, comprendió que este era el verdadero corazón de la cueva, el nexo entre el mundo mortal y el divino. Era a través de este espejo que los antiguos buscaban la sabiduría de la deidad de los ecos, mirando no hacia afuera, sino hacia adentro de sí mismos. La prueba final para los aventureros no era una cuestión de resolver acertijos
o enfrentarse a criaturas míticas, sino de enfrentar sus propios reflejos. Al mirar en el espejo, cada uno vio una versión de sí mismo que los desafió a aceptar sus miedos, sus deseos y las partes de su ser que habían ignorado o reprimido. Este era el mensaje oculto de la cueva, que el verdadero conocimiento y la conexión con lo divino comienzan con el entendimiento y la aceptación de uno mismo. Con la ayuda de las visiones reveladas por el espejo, Cassandra y Theo lograron comprender el verdadero propósito de su viaje. No se trataba simplemente de descubrir un lugar olvidado o de desentrañar un misterio antiguo, sino de aprender que la sabiduría más profunda reside en el conocimiento de nuestro propio ser y en la armonía que podemos alcanzar con el mundo que nos rodea. Al aceptar las lecciones del espejo, el camino de regreso a la entrada de la cueva se reveló ante ellos, no como un retorno a su vida anterior, sino como el comienzo de un nuevo capítulo en su existencia, enriquecidos por la comprensión de que los ecos del pasado y los susurros de los dioses están siempre presentes, guiándonos hacia nuestro verdadero destino. Al aceptar plenamente las lecciones impartidas por sus reflejos en el espejo, la cueva comenzó a transformarse ante sus ojos. Los ecos del pasado y las visiones de sí mismos se fundieron en una única voz potente que parecía emanar del corazón de la tierra. En ese instante, el espejo brilló con una luz cegadora y la deidad olvidada de los ecos se reveló ante ellos. Esta deidad, un ser de una belleza etérea y poder resonante, no era ni benevolente ni malévola en su naturaleza, sino simplemente un guardián de la verdad que yace en el alma de todos los seres. A través de su presencia, Cassandra y Theo comprendieron que la cueva no era solo un lugar de conocimiento oculto, sino un santuario dedicado a la comprensión de la conexión intrínseca entre todos los aspectos de la existencia. La deidad habló, su voz un coro de ecos que llenaba la cámara, explicando que el verdadero misterio de la cueva de los ecos no era un secreto guardado o un tesoro oculto, sino la capacidad de cada individuo para enfrentar y aceptar sus propias verdades internas. La cueva servía como un espejo del alma, reflejando no solo los deseos y miedos de aquellos que se atrevían a entrar, sino también la luz y la oscuridad que coexisten dentro de todos los seres. Para Cassandra y Theo, este momento de revelación fue un punto de inflexión. Se dieron cuenta de que su búsqueda los había llevado a un entendimiento más profundo no solo de sí mismos, sino de la naturaleza misma de la realidad. Habían aprendido que la verdadera sabiduría yace en el equilibrio entre el conocimiento externo y la introspección, entre la exploración del mundo y el descubrimiento del yo interior. Con la bendición de la deidad de los ecos, regresaron a la entrada de la cueva, transformados por su experiencia. Ya no eran simplemente buscadores de misterios antiguos, sino guardianes de una verdad más profunda, que en el corazón de cada eco, ya sea un susurro del pasado o el reflejo de nuestro ser más íntimo, yace la clave para comprender nuestra conexión con el universo y con nosotros mismos. Al salir de la cueva, Cassandra y Theo no solo dejaron atrás la oscuridad de sus profundidades, sino también las sombras de duda que habían llevado consigo al entrar. La experiencia de la cueva de los ecos había cambiado no solo su percepción del mundo, sino cómo se veían a sí mismos y a los demás. Armados con un nuevo entendimiento, se convirtieron en faros de luz para aquellos que buscan en la oscuridad.
compartieron la sabiduría que habían encontrado no en palabras grabadas o tesoros tangibles, sino en las verdades reveladas por los ecos de su propia alma. La aventura de Casandra y Teo se convirtió en una leyenda, una que se narraba a lo largo de las generaciones como un recordatorio de que el verdadero conocimiento yace en el coraje de enfrentar lo desconocido, tanto en el mundo exterior como en los vastos paisajes interiores de nuestro ser. En su viaje, demostraron que los mayores misterios se resuelven no con la mente, sino con el corazón, y que cada eco, ya sea un susurro del pasado o un reflejo de nuestro ser más profundo, lleva consigo una chispa de la verdad universal. Y así, el misterio de la cueva de los ecos se convirtió en más que una historia de aventura, se transformó en un viaje de autodescubrimiento, un espejo en el cual futuras generaciones podrían mirar para encontrar la luz que guía hacia la comprensión de la eterna conexión entre la humanidad y el cosmos. En la trama del misterio de la cueva de los ecos, donde los susurros del pasado se entrelazan con las reflexiones personales, emerge una enseñanza profunda. La verdadera exploración no se mide por las distancias recorridas en el exterior, sino por el viaje que emprendemos hacia nuestro interior. La aventura de Casandra y Teo, más que llevarlos a través de laberintos de piedra, los guió por los senderos intrincados del conocimiento y la aceptación, demostrando que enfrentar nuestras propias verdades es el desafío más grande y gratificante. Esta narrativa nos recuerda que, aunque buscamos respuestas en los misterios del mundo, las revelaciones más significativas surgen de escuchar los ecos de nuestra esencia. Nos enseña que cada persona lleva dentro un universo de sabiduría esperando ser descubierto y que el conocimiento más valioso que podemos obtener es el entendimiento de nuestra propia naturaleza y lugar en el cosmos. Así, la historia se convierte en un espejo que refleja la importancia de la introspección y el crecimiento personal, animándonos a buscar no solo lo que yace bajo la superficie de la tierra, sino también lo que se esconde en las profundidades de nuestro ser. Nos alienta a abrazar los viajes que transforman no solo nuestra percepción del mundo, sino también nuestra percepción de nosotros mismos, recordándonos que en el eco de nuestra propia voz podemos encontrar las respuestas a las preguntas más antiguas de la humanidad.